Bien, entonces, según el masas, este compuesto tiene 7 carbonos, 8 hidrógenos y un oxígeno. Eso uno puede ver en el espectro que hay una, dos, tres, cuatro señales distintas. Y claro, hay un singulete, que la integral es de 1, perdón, de 3, disculpen. El desplazamiento químico está alrededor de 2 entre 2 y 2,5 más o menos. Inmediatamente, ¿qué le quiere decir ese singulete? O sea, ¿a quién le puede pertenecer esa señal? ¿Qué grupo? A un CH3 unido a un carbono. Bueno, un CH3 que está unido a un carbono sin hidrógeno, ¿no? O sea, ya uno deduce eso. Y este doble, hay dos dobletes que están alrededor de 7 ppm, ¿no? ¿Eso a qué puede pertenecer? Cada uno tiene una integral de 2, ¿no? A ver, según la tabla según el desplazamiento químico de esos hidrógenos, ¿a quién puede pertenecer? O sea, ¿qué tipo de hidrógenos? Anillo aromático, por eso. Hidrógenos aromáticos, ¿no? Los hidrógenos de anillos aromáticos. Y claro, y cuando hay dos dobletes, ¿cómo debe ser ese anillo? O sea, ¿cuántas sustituciones debe tener y en qué posición? Para. Sí, en posiciones para, ¿no? O sea, siempre cuando un anillo aromático tenga dos sustituyentes y están en la posición 1, 4 o en posición para, eh, va a mostrar dos dobletes y cerca de 7, ¿no? Entre 6 y 8 ppm, más o menos, está en ese rango. Y claro, van a haber dos pares de hidrógenos equivalentes, ¿eh? Por eso es que van a mostrar una integral de 2. Y este pequeñito que está aquí, ¿a quién puede pertenecer? A un hidrógeno unido a un oxígeno. Exacto, es del hidroxilo, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, hay un oxígeno en la fórmula. Entonces, si hay una señal aquí, normalmente cuando uno ve una señal pequeñita y ancha, es muy característico de un hidrógeno de un heteroátomo, ¿no? O de un hidroxilo o de un grupo amino, o del carboxilo. Pero claro, en el caso del carboxilo, sí se va a ver más desprotegido, por allá cerca de 12 ppm, ¿no? Es muy característico. Entonces ya saben, entonces hay un hidroxilo, un CH3, que no se acopla a bueno, los hidrógenos del CH3 no se acopla a ningún hidrógeno, y el anillo aromático, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser la estructura entonces? Un anillo aromático con un hidroxilo y un metil, ambos en para. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, para uno saber cuál de esto es el C y el D, obviamente hay que hacer el cálculo, ¿no? Para saber cuál de esos hidrógenos va a estar más desprotegido, o bueno, a no ser que uno tenga un simulador también, ¿no? Entonces, en este caso, el más desprotegido va a ser los hidrógenos que tienen al grupo metilo en posición orto, ¿eh?
Y entonces ahí ustedes pueden ver que, claro, esta estructura puede mostrar 4 señales, ¿no?, distintas. ¿Eh? Y ya uno deduce estos 2 carbonos que deben estar presentes, ¿no?, indirectamente. Obviamente el masa ayuda a saber eso también, porque uno está viendo el espectro de hidrógenos. Entonces uno deduce la presencia de los carbonos sin hidrógenos y también eh, el oxígeno, por los datos que uno ve en el espectro de masas y de resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Y bueno, Permiso, profe, no le escucho muy bien. ahora sí, 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 que o sea, si uno ve la estructura, el compuesto solo puede mostrar 4 señales distintas, ¿no? O sea, que coincide todo perfectamente, ¿no? Y que, claro, los carbonos, por ejemplo, este carbono que está aquí y este de acá, uno lo deduce con lo que uno ve en el espectro de hidrógeno y en el masas. Por eso que sin el masa sería imposible uno decir que esta es la estructura, ¿no? Porque podría haber bueno, tal vez uno sí podría llegar sin el masas, porque es una estructura bastante pequeña, ¿no? Pero bueno, en algunos casos sí se puede uno confundir, ¿no? En algunos casos. No sé si hay alguna pregunta sobre este problema. Bueno, seguimos. Profesor, si en caso tal ¿Perdón? en el examen, o sea, si en caso tal en el examen uno dibuja la estructura, pero la A la coloco en la B y la B en la A, o sea, ¿tendría alguna diferencia o tiene que ser exactamente, o sea, como, o sea, la posición, pues como, Es decir, si ¿cómo se usted pone en llama? vez de A aquí, pone B y después pone aquí B, o se confunde de letra. O sea, es importante uno identificar correctamente a quién pertenece cada señal. Si no la interpretan bien, yo bajo puntos. O sea, si yo a este pico aquí le pongo A, la A entonces debe estar aquí, no puede estar acá. O sea, por el desplazamiento químico y el desdoblamiento uno se da cuenta, ¿eh? Entonces yo, además de la estructura, si está bien, yo también tomo en consideración si asignó correctamente todos los hidrógenos. Entonces, yo tomo en cuenta todo eso. ¿Otra pregunta? profe, y para el caso de las señales entre D y C, Bueno, cuando, allí tiene que hacer el cálculo para saber cuál es cuál, para saber cuál está más desprotegido. Y ahí, en principio, los hidrógenos que tienen en posición orto al metilo son los más desprotegidos. Y lo puede verificar con el cálculo. O un simulador también. Bueno, continuamos. El siguiente. Entonces, este tiene, según el masas, 9 carbonos, 11 hidrógenos, un nitrógeno y 2 oxígenos. O sea que ustedes pueden ver hay un triplete, un cuarteto, aquí hay un singulete pequeñito y hay 2 dobletes. Miren, está entre 6 y 8. ¿Eh? Ya con estos 2 dobletes, ¿qué quiere decir? hidrógenos de anillo aromático? Exactamente, ¿no? Y las sustituciones también, ¿no? Por eso que con el desdoblamiento uno ya sabe cómo está sustituido el anillo aromático. Porque sería igual al anterior o no. Sí, sería igual, estarían en paro. O sea que tenían 2 sustituyentes, tendría 2 en posición 1,4, ¿no? Entonces ya, ahí tienen 6 carbonos identificados, o una parte de la molécula, ¿no? Entonces faltan
otros 3 carbonos. Entonces, este triplete tiene una integral de 3. ¿Por qué muestra un triplete? ¿O a quién puede pertenecer este triplete? Puede Y ser aquí debe metilo estar unido para que sea. a, Ajá, a metileno. exactamente, un CH3 enlazado a un CH2, ¿no? ¿Y el CH2 cuál sería? ¿Cuál señal de esta pertenecería al CH2? El cuarteto de integral 2. Claro, claro, porque ese, como se acopla a 3 hidrógenos, va a mostrar un cuarteto. ¿Eh? Entonces, hay un anillo aromático, hay un metilo enlazado a un metileno, entonces nos faltan los oxígenos, ¿no? Y nos falta un carbono más, y un nitrógeno también. Entonces, o sea, si ustedes ven, si este cuarteto pertenece a un metileno, miren el desplazamiento químico, está entre 4 y 4,5. ¿Eso qué quiere decir? Debe estar enlazado a qué para que tenga ese desplazamiento químico. El oxígeno ¿Perdón? No se escuchó, al ox- se corta. No se escuchó. es que lo que pasa es que tengo la señal un poco débil. Ahora sí, profesor. Sí, ¿qué dijo? Digo que sería el oxígeno. Claro, exactamente. Entonces está CH3 enlazado a un CH2 y ese CH2 a un oxígeno. ¿Eh? ¿Qué más falta? Esta señal que está aquí, este singulete pequeñito que tiene una integral de 2, ¿a quién puede pertenecer? Podría ser el hidrógeno de amino. Exactamente, de un NH2, ¿no? Porque tiene una integral de 2. Entonces tiene que ser 2 hidrógenos equivalentes para mostrar un singulete con el mismo desplazamiento químico, ¿no? Entonces debe haber un NH2, un anillo aromático, un CH3 enlazado a un CH2 y ese CH2 es un oxígeno. Y nos falta entonces un carbonilo, ¿o no? Porque falta un oxígeno y un carbono. ¿Y ese carbonilo dónde iría? No podría ser formando un éster. Es probable. ¿Alguien dice algo distinto? Aldehído, profesor. Aldehído. ¿Será que hay una señal de aldehído aquí? No, no, ya revisé nada. Si fuese aldehído, habría una señal por acá, alrededor de 10. No puede ser aldehído. Todos concuerdan que debe ser un éster. ¿O alguien propone algo distinto? O sea, sería un anillo aromático con 2 sustituyentes. En un lado debería haber un CH3, CH2, oxígeno y tal vez un carbonilo, ¿no? Y el otro lado un grupo amino. No sé si eso es lo que propusieron. Sí, O así. o sea, sería un éster, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, es un éster. Ahora, si alguien hubiera puesto este carbonilo
acá abajo, para que fuese una amida, también pudo haber sido razonable. Y aquí colocar el oxígeno directamente conectado al anillo aromático, ¿no? Pero claro, uno se puede dar cuenta también con los cálculos, porque si ustedes ven aquí, estos dos dobletes están bastante lejanos, ¿no? O sea, hay uno que está casi en 8 y el otro está casi alrededor de 6.5. Entonces, tal vez con el cálculo uno podría diferenciar uno del otro, ¿no? Pero supongamos que hubieran puesto el otro, bueno, tal vez no se le hubiera puesto mala, ¿no? Porque el espectro es bastante parecido, ¿no? Eh, claro, si uno tuviera el espectro de infrarrojo, uno sale de dudas, ¿no? Porque las señales de NH2 de amidas son muy distintos a los de aminas. Y obviamente el estiramiento del carbonilo de éster también es distinto al del carbonilo de amida, ¿no? Y obviamente el masas también puede ayudar, ¿no? Pero bueno, esta sería la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este problema. O alguien dibujó una cosa totalmente distinta. O sea, siempre que propongan algo, verifiquen el desplazamiento químico, el desdoblamiento, la fórmula. O sea, si no cumple con la fórmula, ya está mal, ¿eh? Tiene que coincidir todo bien, ¿no? Para estar seguro. Bueno, seguimos. Entonces el 8 dice que la fórmula es C3H8O. Entonces, ¿qué ustedes pueden sacar de este infrarrojo? ¿Qué información rápidamente ustedes pueden saber con este espectro infrarrojo? Si hay un oxígeno, podría ser. Posiblemente haya presente un alcohol y no sé, el enlace de carbono SP, perdón. Sí, porque si hay un oxígeno, según el masas, podría ser alcohol, éter, una acetona, aldehído. Y obviamente descarto todos los que tienen carbonilo, porque no hay un estiramiento o una banda que esté alrededor de 1700. Ya descarto todos esos compuestos carbonílicos, ¿no? Y uno ve aquí claramente una banda ancha, cerca de 3300, que es de característica de estiramiento de enlace OH de alcoholes. Entonces ya sé que el oxígeno debe pertenecer entonces a un hidroxilo. Entonces ya identifiqué el oxígeno y un hidrógeno. Entonces me faltan 3 carbonos y 7 hidrógenos. Entonces si yo veo el espectro de RMN hidrógeno, hay 1, 2, 3, 4 señales distintas, ¿no? Entonces pueden ver aquí que hay un triplete y no estoy poniendo las integrales. Indirectamente ya uno puede saber con el desdoblamiento y el masas uno puede saber cuántos hidrógenos hay en cada señal. Por ejemplo, este triplete de aquí, ¿a quién puede pertenecer? La unión de un CH3 a un CH2, ¿no? Ajá. Y ese CH2, ¿cuál mostraría? ¿Qué señal de esta mostraría? Ese CH2 que esté enlazado a ese CH3. ¿Sería este o este de acá? O sea, esta señal que está aquí, ¿qué desdoblamiento tiene? O la multiplicidad, mejor dicho. A ver si la acerco más. Ahí lo pueden ver. Sería mm,
Mm, ¿Un sexteto? ¿No? Sexteto. Para que sea un sexteto, ¿con cuántos hidrógenos debe acoplarse ese CH2? O esos hidrógenos de ese CH2. Sería 2CH3 con un CH para que sea sexteto. No sé, profe. ¿Estás segura? Es que siento que, profesor, eso es lo que a mí, lo de septeto, quinteto, se me hace un poquito Hay que difícil. ver la tabla de la multiplicidad. Si un hidrógeno muestra un Empecé con sexteto, 5, profesor. según la regla de n más 1, entonces deberían ser 5 hidrógenos. De 5 más 1, 6. ¿Sí? Entonces, si es un sexteto, y ya sabemos que entre estos dos hidrógenos deberían haber 2 hidrógenos en cada señal, y aquí hay un metilo, es decir, aquí hay 3. Entonces, si este es un CH2 y muestra un sexteto, entonces debe tener en un lado un metilo y del otro lado un metileno, que serían 3 más 2, 5, más 1, 6, sexteto. Y entonces este de acá, ¿a quién pertenecería y por qué tiene ese desplazamiento químico más elevado? Porque el alcohol lo desprotege. Sí, el Lo oxígeno. quita sí, el Es decir, oxígeno. sería un CH2 enlazado a un oxígeno. Eso los desprotege más. Entonces, por eso es que esta señal está más, o sea, tiene un desplazamiento químico más elevado. Entre más cercano al oxígeno, mayor desplazamiento químico va a tener. Y esta señal que está aquí, Sería la del hidrógeno Sería, de hidroxilo. ajá. Y entonces, ¿cómo debería ser la estructura entonces? ¿Cómo sería? ¿Y cómo se llamaría? Sería el propanol, profe. Propanol. Ya que ¿Pero tendría que cuál? ser en alcohol primario. Sí, pero ¿cuál? Porque pueden haber 2 propanoles distintos. un propanol, profe. El un propanol. O propan un ol, según la nueva regla, También ¿no? se le puede decir en el propanol, ¿no? N-propanol también. Efectivamente, ¿no? Ahí uno ve, aquí uno ve, ¿no? Este CH2, por ejemplo, aquí, ¿será que hay hidrógenos diastereotópicos? Sí, sí hay. ¿Estás seguro? En Digo que el, no. yo diría que en el C, o bueno, o en el B, porque si se reemplaza alguno de los hidrógenos con otro grupo, ya se volvería quiral ese carbono. Pero serían diasterómeros o enantiómeros. ¿Quién dice lo demás? Eh, ¿Tiene o no tiene hidrógeno diastereotópico? no tiene, profesor. No tiene. O sea, para que tenga hidrógenos diastereotópicos, si es un compuesto de una cadena abierta,
debe tener algún doble enlace, carbono-carbono, debe tener o un centro quiral. Y obviamente un CH2 próximo a ese centro quiral. Entonces, si no, no va a haber, ¿no? Porque claro, cuando hay hidrógenos diastereotópicos, los espectros son más complejos. Y así, si es un anillo, como el que vimos en clase, el ciclo butanol, ahí uno puede ver que también cuando son ciclos, todos esos CH2 que están dentro del ciclo van a ser diastereotópicos, porque ellos están uno hacia arriba y otro hacia abajo, y pueden estar en posiciones distintas con respecto, en ese caso, al hidroxilo, ¿no? El hidroxilo puede estar hacia arriba o hacia abajo, y entonces eso influye en el ambiente químico de los hidrógenos de los metilenos. Y claro, esos espectros son más complejos por eso, ¿no? Entonces tienen que saber, viendo una estructura, si hay hidrógenos diastereotópicos, por eso lo voy a preguntar. Y obviamente la multiplicidad también. ¿Preguntas sobre este problema? Bueno, seguimos. El siguiente, miren este. Tiene 3 carbonos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Qué se puede sacar del espectro infrarrojo? Voy a acercar alguna señal que quieran ver, si me lo piden, ¿no? ¿Será que puede ser este compuesto un alcohol? No, No, no veo aquí una banda ancha en 3300, ¿no? Entonces no puede ser un alcohol. ¿Qué otra cosa podría ser entonces? ¿Cuál es la señal más clara que ustedes pueden ver ahí que les ayuden a saber algún grupo funcional? carboxilo, grupo carboxilo, Carbonilo, dirá. carbonilo, sí. ¿Dónde está? En 1700. Entonces, si yo acerco aquí, sería este de aquí, ¿no? Mire, aquí es 1600, este es 1700 y aquí es 1750. O sea que está más arriba de 1700, ¿no? Entonces, si uno va a las tablas de las frecuencias de estiramiento de carbonilos, ese podría pertenecer a qué tipo de carbonilo, de éster, de aldehído, de cetona. Y hay que tener en cuenta la cantidad de carbonos que hay, ¿no? Hay 3 carbonos y 6 hidrógenos. Uno de esos carbonos sería un carbonilo. Entonces nos quedarían 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿eh? Y hay 2 oxígenos. Entonces, ¿qué podría ser? Un ácido carboxílico, profesor. Ácido carboxílico. ¿Será que hay una señal acá de hidroxilo de ácido carboxílico? ¿Hay algún estiramiento de un OH de carboxilo? No, no hay. No hay. O sea, aquí debería ser bien ancho, centrado en 3000 más o menos. Bien ancho.
no se ve. Entonces, ¿qué podría ser entonces? No sé si de aldehído. Puede ser un éster. Un éster. Un éster. O sea, mire, si usted dice que es un éster, entonces vea la fórmula, ¿no? Entonces ya determinaría la presencia de 2 oxígenos y un carbono, ¿no? Y me quedaría entonces 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces vamos ahí al RMN de hidrógeno. Hay 2 señales. Si hay 2 señales, y si fuese un éster, ¿qué podrían ser esas 2 señales? Bueno, faltan 6 hidrógenos y 2 carbonos. Ambos serían hidrógeno de un metilo. Sí, exactamente. ¿Y por qué serían 2 singuletes? ¿Y por qué también esa diferencia en desplazamiento químico? Los singuletes serían porque están en extremos distintos. No están No acoplados. se acopla ningún Bueno, no hidrógeno. están acoplados. O sea, no tienen hidrógenos vecinales, ¿no? Sí. Y el desplazamiento es porque hay el metilo que está unido al carbono del carbonilo Ujú. está más protegido. Y Sería ese ¿no? sería el de 2, más o menos. Y el que está más desprotegido estaría unido en el oxígeno. El metilo estaría unido al oxígeno del éster, Ajá. que le quita densidad. Entonces sería un éster y tendría metilos en ambos lados, ¿no? En ambos extremos, ¿no? En el lado del carbonilo y del oxígeno. De esa manera cumple la fórmula, ¿sí o no? Sí, profesor. Efectivamente, esa es la estructura, ¿no? O sea, si hubiera sido, por ejemplo, un aldehído, entonces usted dibuja en la propuesta y se van a dar cuenta que no le va a coincidir el número de átomos, ¿no? O sea, no le va a cuadrar. Y los ésteres, el carbonilo del éster va a tener una frecuencia más elevada. O sea, si ustedes van para atrás, la frecuencia o la banda, ¿no? Está, de absorción del carbonilo, de estiramiento del carbonilo, está en 1750. O sea, está relativamente más elevado, ¿no? Entonces, ese es típico de ésteres. El de carbonilo de aldehído sería más bajo, ¿no? Y también aquí, si fuese aldehído, tendría unas señales por aquí bien fáciles de ver, 2 picos, y no se ve, ¿no? Uno podría confundirse, ¿no? De que, bueno, está aquí y aquí, más o menos, ¿no? Pero nuevamente, o sea, si usted dibuja un aldehído que tenga 3 carbonos, o sea, no saben cómo van a meter el otro oxígeno, ¿no? O sea, va a quedar una estructura bastante rara, ¿no? No le va a cuadrar la fórmula. Entonces, de esa manera es que uno deduce también las cosas, ¿no? Ahí está la ventaja de tener el masas. Porque sin el masas sí sería un poco enredado, ¿no? Pero como es pequeñita, no es tan difícil llegar a esta estructura, ¿no? Solo viendo el RMN y el infrarrojo, uno podría llegar a esta estructura. ¿Preguntas? Bueno, veamos el último. Entonces acá, según el masa, dice que tiene 4 carbonos, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. Y miren acá el espectro infrarrojo. Voy a acercarlo. ¿Qué se puede deducir de este espectro? Tiene un carbonilo y está arriba de 1700. Exacto. Y miren la fórmula.
¿Será que él tiene aquí, si tiene dos oxígenos, ¿no? Tendrá una señal de hidroxilo, estiramiento de No, 1OH. No tiene. no. No, profesor. Ni de No alcohol tiene. ni de carboxilo. Entonces, ¿qué puede ser? Éster. Un éster, exactamente. Entonces ya tienen identificados dos oxígenos y un carbono. Nos faltaría entonces identificar 3 carbonos y 8 oxígenos. Entonces vamos al espectro de Rmn de hidrógeno. Entonces hay 3 señales. Y son de los 3 carbonos que nos hacen falta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería entonces la estructura? Según lo que ven aquí. Ya sabemos que es un éster, ¿no? Entonces nos faltan identificar estas 3 señales. Por ejemplo, si ustedes ven Tendría un metilo en un extremo y en el otro un etilo. y ¿por qué tiene triplete y este singulete? Ese sería el del etilo. Se está la multiplicidad con el metileno al lado. Sería el metilo terminal eso. Exactamente. O sea, este sería un CH3 enlazado a un CH2, ¿no? Para que muestre un triplete. O sea, los 3 hidrógenos del metilo se tienen que acoplar a 2 para mostrar un triplete. Y este es un cuarteto. La integral dice que es 2. Entonces debe ser un metileno. Para que muestre un cuarteto, tienen que acoplarse entonces a 3 hidrógenos, que serían los del metilo, ¿no? Y por el desplazamiento químico, uno puede deducir que es una señal de un metilo enlazado a un oxígeno, ¿no? Para que esté más desprotegido. Entonces sería un éster, ¿no? Aquí está el etilo en un lado y acá el metilo del otro lado. Y aquí está el oxígeno, ¿no? Y no sé si alguien dibujó algo distinto. Supongamos que alguien hubiera puesto, en vez de este metilo aquí, lo hubiera puesto acá. ¿Será que hubiera sido igual la estructura? O mejor dicho, el espectro. O sea, en vez de meter... No hubiera sido igual por el desplazamiento químico. exactamente, ¿no? Porque entonces, si yo pongo un metilo aquí, entonces aquí hubiera un CH2 enlazado a un oxígeno. Y entonces ese CH2 mostraría un cuarteto, ¿no? Como pero tendría un desplazamiento más elevado, arriba de 3, casi llegando a 4. Y entonces uno ve que está por debajo de 2.5. Entonces eso quiere decir que ese metileno debe estar enlazado al carbonilo, no al oxígeno. ¿Eh? Por eso es que es importante tener a mano la tabla de desplazamiento químico, la tabla de las multiplicidades, todo eso téngalo a mano para que sea más fácil resolver los problemas. Porque, por ejemplo, hoy tenemos una prueba formativa. O sea, usted no tiene mucho tiempo de estar viendo otra cosa. O sea, si no saben, le va a tomar tiempo, ¿no? Buscando libros, no sé qué. O sea, tienen la tabla de desplazamiento químico a mano, impresa, la de constante de acoplamiento también, y la de la multiplicidad. Todo eso le ayuda a responder más fácilmente. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, miren, a las 2:45 está programada la prueba formativa y deben enviar las respuestas antes de las 3:10. O sea que tienen 25 minutos. Y tienen que acordarse de colocar su nombre y apellido, ¿no? Porque ayer hay unos que lo hicieron y no pusieron su nombre y apellido. Entonces, ahora voy a ver, tengo que investigar quién, o sea, hizo esa prueba, porque fueron 3 estudiantes.
para ver, o sea, porque ahí aparecen los puntos, pero no aparecen los nombres, entonces tengo que ver a quién pertenece, ¿no? Por eso que ahora puse como obligatorio que no se puede enviar hasta que no pongan su nombre y apellido. Entonces, y les recuerdo que entonces la otra semana el parcial va a ser virtual. Si alguien quiere hacerlo el lunes, me avisa para programarlo, porque eh, va a haber un grupo el lunes y el martes, ¿no? Pero si todos pueden hacerlo el lunes, entonces me tienen que avisar, porque si no, no van a ver nada, ¿no? Y bueno, entonces el jueves vamos a ver entonces la discusión de la prueba formativa que van a hacer dentro de unos minutos. Y si tienen preguntas del tema de resonancia magnética nuclear, lo hacen ese día, ¿no? Y en tal caso que necesiten hacer más preguntas antes del parcial, me avisan para tal vez hacer una clase extra el viernes, por ejemplo, sea en la mañana o en la tarde, ahí se ponen de acuerdo. Y eso, ¿no? Y otra cosa, antes que se me olvide, tienen que acordarse de hacer la evaluación de los profesores, que se puede hacer hasta creo que el 1 de diciembre. Entonces, para que entren al sistema de evaluación de profesores, no sé si ya algunos lo hicieron, si me podían confirmar, porque es muy importante que hagan eso. Ahí le van a aparecer todos los profesores, no, tal vez no le aparezcan todos los profesores que le están dando clases, porque a veces hay algunos que los evalúan en el primer semestre y otros en el segundo. Entonces, tienen que evaluar a todos los que le aparezcan. No sé si alguien ya lo ha hecho o no lo han hecho. Yo no, profesor, todavía no he Bueno, tienen que logrado hacerlo. Ahí yo envié en un mensaje en el Classroom la página donde se hace esa evaluación. Y si alguien tiene problemas de cómo entrar a esa página, bueno, ahí mismo le dice un correo a quien tiene que escribirle. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta de algún otro problema o de las diapositivas que se dieron de la clase de resonancia magnética nuclear, lo que fuese. Profe, ¿a qué hora se habilitaba la prueba formativa? Disculpe. 2:45. 2:45, vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para que están pelados, ¿no? ¿Entienden todo? Espero. Profesor, una pregunta. En el caso que usted explicó en antes del hidrógeno diestereotópico del alcohol, Diastereotópico. ¿lo podría volver a repetir? Ajá, ¿lo podría volver a repetir? Vamos a usar el Kendro. Profe, la formativa es a las 2:45, usted dijo, ¿verdad? Sí, Que está lloviendo, yo no escuché. sí, ahora doy 45. Ok, Por vale. ejemplo, este alcohol, primero, ¿tiene centro quiral o no? No tiene. No tiene, ¿no? Entonces, si yo dibujo este acá, a ver, voy a dibujar aquí. Voy a poner. Ahora
Ahora este de acá, ¿será que tiene un centro quiral? Sí, ese sí tiene. Que sí tiene. Entonces, mire, si ya un compuesto que es lineal, ojo, si es lineal, si no tiene centros quirales, no tiene dobles enlaces, no puede tener hidrógeno diastereotópicos. O sea, y usted lo pueden comprobar con la proyección de Newman, porque ustedes van a ver, por ejemplo, que en este CH2 de aquí, los dos hidrógenos son iguales. Tienen todos los otros átomos a la misma distancia, tienen el mismo ambiente químico, entonces son iguales. Ellos serían enantiotópicos si se reemplaza un hidrógeno por otro átomo distinto, ¿no? Pero no pueden ser diastereotópicos. Estos tampoco, estos H2 de acá. Y cuando uno habla de diastereotópico, es normalmente los hidrógenos de un CH2, para que no se les olvide ese detalle. Este acá, este CH2, sí tiene hidrógenos diastereotópicos, porque los dos hidrógenos, o sea, hay uno que va a estar hacia adentro del plano y otro hacia afuera. Y entonces, como hay un centro quiral próximo y hay un hidroxilo que va a estar hacia afuera del plano y el otro hacia adentro, ya eso hace que el ambiente de estos dos hidrógenos de aquí sean distintos. Entonces, ellos dos se van a acoplar entre sí y además con el hidrógeno de acá, de este CH. Entonces, por eso es que entonces, ese tipo de compuestos tienen un espectro más complejo, ¿no? Y es producto de esto, ¿no? Del centro quiral. Entonces, estos dos hidrógenos aquí serían diastereotópicos, porque son distintos. Otro ejemplo, si hay un doble enlace y un anillo aromático. Voy a poner aquí ¿será que este compuesto aquí abajo tiene hidrógenos diastereotópicos? Sí, Serían profesor. los dos del carbono terminal. O sea, serían estos dos hidrógenos de este metileno, ¿no? Es un vinil, un grupo vinilo. Entonces, este tipo de CH2, así terminales de alquenos, son diastereotópicos. ¿Por qué? Porque un hidrógeno tiene en un lado el anillo aromático y el otro tiene un hidrógeno. Son distintos. Entonces, para que no se les olvide, porque traten de no memorizar las cosas, deduzcan viendo la estructura. Si ustedes ven que hay dos hidrógenos enlazados a un carbono, al mismo carbono, y ambos tienen ambientes distintos, son diastereotópicos. ¿Ya? No tienen que estar memorizándose más nada. Si el entorno químico es distinto, el ambiente ya los hace diastereotópicos. Y entonces cuando es un anillo, por ejemplo, cuando nosotros vimos en clase el ciclobutanol, el ciclobutanol también tiene hidrógenos diastereotópicos, ¿no? Todos estos CH2 de este anillo son diastereotópicos, porque recuerden que en un anillo, si usted lo ven como un plato, cada arista va a tener, por ejemplo, en este caso tiene 3 puntas donde hay CH2. Entonces, un CH2, si lo ven en 3 dimensiones, en un anillo, un hidrógeno va a estar hacia afuera del plano o hacia arriba, como quieran verlo, y otro hacia abajo o hacia dentro del plano. Y el hidroxilo que está aquí también puede estar, supongamos que está hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, da igual, ¿no? Es el mismo compuesto, porque este compuesto no es quiral. Ojo, este compuesto no es quiral. Entonces, por eso que normalmente se dibuja así. Entonces, esos hidrógenos van a ser diastereotópicos, porque uno de esos hidrógenos del CH2 va a estar del mismo lado del hidroxilo
y otro va a estar del otro lado. Ya es distinto. ¿Okay? Entonces aquí este compuesto, el aromático, estos dos aromáticos y este ciclobutanol tienen hidrógenos diastereotópicos. ¿Okay? No sé si le quedó más claro. A la que preguntó. En mi caso sí. Gracias. Otra pregunta. Hablen ahora o callen para siempre. Profe, en mi caso, diría que más se me complica cuando tiene que ver con lo del cuarteto, el quinteto, creo que todavía no sé, Vamos a ver. o sea, me cuesta Supongamos, un poco. voy a poner a ver, mire, voy a ponerlo así, un CH3, CH2. Este CH3 tiene 3 hidrógenos, ¿no? ¿Y cuántos hidrógenos vecinales tiene? Dos. ¿Y qué dice la regla de N+1? ¿Cómo debería ser entonces la multiplicidad de esos 3 hidrógenos? Que son iguales, van a tener la misma señal. Siempre los metilos van a tener la misma señal, los 3 hidrógenos. Entonces, ¿cómo sería la multiplicidad de la señal del metilo? Con la regla de N+1. Exactamente. ¿Cómo sería? Si son 2, si hay 2 hidrógenos vecinales. Sería un triplete. Claro, 2 más 1, 3, triplete. Tienen que tener a mano la tabla, si no, así le va a costar más. Ahora, por el otro lado, el CH2, ¿cuántos hidrógenos vecinales tiene? Que son distintos a este CH2. 3. Entonces, según la regla de N+1, ¿cómo sería la multiplicidad? Quedaría un cuarteto, profesor. Claro, o sea, 3 más 1, 4. Porque acá en este carbonilo no hay hidrógenos. O sea, este CH2 solo se acopla, o los hidrógenos del CH2 se acoplan al solo lo del metilo. Ya con este metilo no puede porque está muy lejos. ¿Y cómo sería entonces la señal de este metilo de aquí? Un singulete. Exactamente, porque no se acopla ningún hidrógeno. Es decir, que nada más tiene que ver cuántos hidrógenos vecinales hay. Usted tiene que ver primero los hidrógenos que está analizando. ¿Cuántos hidrógenos vecinales tiene? Tiene, bueno, hidrógenos de CH2 o CH3 o de CH. Tiene que contarlos todos. Y después le suma 1. Es decir, que si tiene 4 vecinales, le suma 1, pues serían 5. Pues sería un quinteto. Si tiene 5 hidrógenos vecinales, más 1, 6, sería un sexteto. Y así. Entonces supongamos que ahora aquí yo pongo de esta forma. Ahora yo veo este CH de aquí. ¿Con cuántos hidrógenos se va a acoplar? Con 6 hidrógenos. Ajá. Entonces, ¿qué debería la regla de N+1? ¿Cómo sería la multiplicidad de este CH? Un septeto. Exactamente, porque son 6 más 1. Septeto. ¿No?
¿Y cómo serían? ¿Será que estos dos metilos serían iguales? No son iguales por el carbonilo. Pero cuidado, aquí hay un enlace simple. Este Sí, enlace son puede iguales, girar. porque ellos están lejos unos del otro. O sea, perdón, O con sea, respecto al ellos son carbonilo equivalentes. Estos dos metilos son equivalentes solo porque aquí hay un enlace simple. Es decir, este metilo puede estar aquí o acá, porque esto puede girar. Entonces ellos van a ser equidistantes por eso. Igual lo pueden comprobar con la proyección de Newman. Si usted ve en el carbono o la proyección de Newman de este carbono a este de acá, ustedes van a ver que son equidistantes. Y más, si tienen modelos moleculares, más fácilmente se dan cuenta. Entonces, estos dos metilos van a dar la misma señal. ¿Y cómo sería el desdoblamiento o la multiplicidad de esa señal de los metilos? Tienen que verlo como si fuese uno solo, ¿no? Porque son iguales. Como si fuera un doblete. doblete, profe. Exactamente, porque se acoplan a un solo hidrógeno, a este. Entonces, ambos van a mostrar dobletes, pero como son iguales, se solapan, ¿no? Y se ve un solo doblete. Y por eso que se va a ver más alto. Y se le saca la integral a ese doblete, van a tener 6. ¿Ven? Y entonces acá de este lado, por ejemplo, si yo pongo ahora aquí un CH2, un CH3, ¿no? Y ahora yo estoy viendo este CH2. Tiene dos hidrógenos, ¿no? Y nuevamente, aquí no hay hidrógenos diastereotópicos. Entonces no tienen que preocuparse de la complejidad del espectro, ¿no? Entonces, este CH2 tiene un CH2 acá a la izquierda y un CH3 a la derecha, ¿no? Entonces, ¿con cuántos hidrógenos se acoplan estos dos hidrógenos que son equivalentes? Con 5. Exactamente, aquí 3 más 2, 5. Entonces, ¿cómo sería la multiplicidad? Un septeto. Sexteto. Sexteto, ajá. Sexteto. Septeto, o sea, SEP teto de 7, de séptimo, ¿no? Septeto. Pero este es sexteto. Son 5 más 1, 6. Sexteto. Y ahora miren este CH2. ¿Con cuántos hidrógenos se acopla? Esos dos hidrógenos aquí. Solamente con 2. Ajá, con estos dos. Entonces, ¿cómo sería la multiplicidad? Un triplete. Un triplete, exactamente. Son 2 más 1, 3. Y ahí. No sé si la muchacha que preguntó está más clara. Sí, profesor. Okay. Otra pregunta más. Profe, una pregunta. En un anillo aromático donde yo tengo dos sustituyentes diferentes, ambos, o sea, para con respecto uno al otro, a mí me genera un doble doblete. Pero, o sea, Bien. le ponen que aquí y acá. Ajá, sí. ¿Qué le ponen? No sé, o sea, cualquier Cualquiera. sustituyente. Sí, cualquiera. Bueno, Un metil y acá un grupo nitro, por decir algo. nitro. Bueno, un NO2. Si yo quiero ver solamente uno de los hidrógenos, ¿sería un doblete o sería un doble doblete? O sea, porque yo sé que el doble doblete es referente a los 4 hidrógenos de los que están en el, vamos a llamar como en el medio, pues. Ajá, de esos 4. Vamos a poner un CH3. Entonces, si usted ve, claro, recuerden que este anillo está en resonancia, ¿no? Por eso que a veces se pone un circulito dentro del anillo, el 6. Entonces, usted tiene que ver cada hidrógeno por separado primero, para ver si son equidistantes con respecto a otro.
para ver si son similares, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este hidrógeno tiene en orto a un metilo y en meta a un nitro. Y este también. Entonces, este y este de acá son iguales, son equidistantes, son magnéticamente equivalentes, ¿no? También en este caso serían químicamente equivalentes también. Cuando se dice que son químicamente equivalentes cuando reaccionan igual, ¿no? Entonces, claro, son magnéticamente equivalentes, van a mostrar la misma señal, por eso, el mismo ambiente químico. Pero este de acá es distinto a este. O sea, este de acá tiene en orto a un nitro y al metilo lo tiene en meta. Entonces, eso los hace distintos, ¿no? Y este de acá es igual a este. Entonces, hay dos pares de hidrógenos iguales. Entonces, por eso que se ve al final dos señales de hidrógenos aromáticos, ¿no? Profe, otra pregunta. Si yo tuviera en vez de un nitro otro metilo, ¿sería una única señal de los 4 ¿El hidrógenos? metilo dónde? ¿Dónde está el nitro? Aquí un metilo. Ajá, exactamente, porque ahora todos los hidrógenos aromáticos son equivalentes. Pero sería un singulete o un doblete. Un singulete. Un singulete porque cuando un hidrógeno no tiene hidrógenos, o sea, en el caso de los anillos aromáticos hay que analizarlo un poco distinto. Si no tiene hidrógenos en posición orto, meta, que sean distintos, entonces van a ser iguales, todos. O sea, si tú ves este hidrógeno, tiene el mismo ambiente químico que este, porque este de acá tiene un metilo en orto y en meta, y este también tiene en orto y en meta. Entonces, estos dos son iguales por eso. Y además, este de acá es igual a este, el mismo ambiente químico, y a la vez este también es igual a este, porque este tiene también en orto un metilo y en meta un metilo. Entonces, todos los hidrógenos aquí son iguales, son equivalentes, y cuando son iguales no se acoplan entre sí. Entonces van a mostrar una sola señal. Un solo hidrógeno aromático, una señal entre 6 y 8 ppm va a mostrar este compuesto. Y obviamente los metilos también son equivalentes. ¿Ves? Y van a mostrar la misma señal. Es decir, que este compuesto mostraría dos señales. Profe, ¿y cómo quedaría que fuera doble doblete? Doble doblete. Supongamos aquí yo pongo, voy a poner aquí un metilo. Este hidrógeno de aquí, no, perdón, este de acá. Este de aquí se acopla a uno que está en orto y otro que está en meta. Entonces, eso en anillos aromáticos, la regla N+1 es distinta, no se aplica. Acá es, si hay dos hidrógenos distintos que estén o en orto o en meta, va a ser siempre un doble doblete. Obvio, tiene que ser distinto, porque este hidrógeno es distinto a este, y también este es distinto a este. Entonces, por ende, va a tener dos acoplamientos distintos. Y va a mostrar dos dobletes. Entonces, dice que entonces este va a tener un doble doblete. En cambio, este hidrógeno, si ven, tiene uno en orto y ya el otro está en para, ya no se acopla, está muy lejos. Entonces, ¿cómo va a ser el desdoblamiento de este hidrógeno? ¿Cómo sería? Un doblete. Este de aquí, el que estoy señalando, ¿o con cuánto Doblete. hidrógeno? Un doblete, porque nomás se acopla uno a este. Y este de acá, Singlete. ¿estás seguro? Recuerden que los hidrógenos aromáticos se pueden acoplar en meta o en orto.
Doblete, profe. Sería un doblete. Porque ¿Puede volver a él se explicar? acopla a un hidrógeno en meta. ¿Puede volver a explicar ese que tenía señalado? No, el otro. Este, No, el anterior. Este. Ese. Sí. O sea, este es un doble doblete porque él se acopla a un hidrógeno en orto y en otro en meta. Va a haber dos constantes de acoplamiento distintos. Cada doblete va a ser distinto, ¿no? De este. Tiene dos dobletes. Se dice doble doblete por eso. Porque se acopla a dos hidrógenos aromáticos distintos. Gracias, profe. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces se van preparando. Dígame. Ahora, el de abajo, el CH3 de O sea, todos estos H3 van a mostrar singuletes. Los tres. Y los tres son distintos. Sí, Los tres profe, son pero distintos. la pregunta mía es que si cambio ese por hidrógeno, y entonces, Este, ajá, por hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que está orto al CH3 de arriba, este, no, el otro, este de aquí. ese. Entonces, ¿cómo sería ahora? Ah, bueno, ya este sí es más complejo, ¿no? Este, yo creo que ahí en la diapositiva hay uno como este, ¿no? Sería un doble doblete de doblete. Porque se acopla a tres hidrógenos distintos, ¿no? Pero yo me gustaría que ustedes se enfocaran en los que muestran doblete y doble doblete. Porque a veces, pero bueno, si son tres es un doble doblete de doblete. Lo que pasa es que a veces el espectro no se ve tan claro, ¿no? Hay un ejemplo en la diapositiva de la parte 2 de RMN. Pero uno ve como una multiplicidad bien compleja, ¿no? Pero en ese caso sería un doble doblete de doblete, ¿no? Porque él se acopla a tres hidrógenos distintos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de desdoblamiento yo no lo voy a preguntar. Sí voy a preguntar singulete, doblete, doble doblete, triplete, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto, noneto. ¿Verdad? Esos son los que preguntaré. Y bueno, este también, por ejemplo, este de aquí también mostraría un doble doblete de doblete, lo que se acopla a este y a este de acá. Cuando se acopla, o sea, siempre que un hidrógeno aromático se acople a tres hidrógenos aromáticos distintos, sería un doble doblete de doblete. Si se acopla a dos, doble doblete. Si no se acopla a ninguno, singulete. Así de sencillo. Bueno. Bien, entonces se van preparando para la prueba formativa. Recomiendo usar la computadora si tienen, si no, bueno, usen el celular. Con la computadora sería más cómodo. Creo que verían mejor la figura, pero con celular también lo podrían hacer, o la tablet, ¿no? Y entonces traten de enviarla antes de las 3:10 y colocar su nombre y apellido. Recuerden de eso. Y bueno, entonces el jueves discutimos la prueba formativa. Hasta aquí llegaríamos. Chao, profe.